¿Cómo andan los pensamientos? ¿Bien? Vamos a analizar si pensamos, ¿qué pensamos? Y cuando pensamos, si analizamos lo que pensamos. Según los especialistas, tenemos una cantidad determinada de pensamientos por día que podemos llevar adelante. 60.000 más o menos. De esos 60.000 pensamientos que nos pertenecen, hay de todos los gustos y de todos los órdenes. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si a la luz de la enseñanza espírita podemos ver y analizar en qué gastamos los pensamientos. Porque si tenemos esa cantidad por día y depende de nosotros ubicarnos en uno u otro lugar, vamos a pensar a ver en qué gasto mis pensamientos. Por ejemplo, algunos estudiosos dicen que el 98%, miren, 98% de los pensamientos que tuve hoy son repetición de los de ayer. Y posiblemente el 98% de los pensamientos que tenga mañana van a ser repetición de los de hoy. 98%. O sea que vivimos reiterando y reiterando. Y si tuvimos pensamientos ayer que no nos fueron muy favorables y no nos hicieron sentir muy bien, posiblemente mañana también volvamos a sentirnos del mismo modo. Porque lo que importa en definitiva es cómo estemos pensando. Porque son los pensamientos lo que nos cambian. No son las circunstancias. Es como yo la pienso a la circunstancia. Si un mismo hecho a mí me angustia, es ese pensamiento, no es el hecho en sí. Porque si ese mismo hecho a mí no me conmueve, no me inmuta, no me genera nada en lo íntimo, ¿qué cambió? ¿El hecho? No. Cambió lo que yo estoy pensando respecto al hecho. Entonces, los pensamientos nos cambian a todos, absolutamente a todos. Es más, un mismo hecho para alguien puede ser algo trágico y para otra persona el mismo hecho absolutamente intrascendente. Y el hecho no cambió. Cambió el pensamiento. Es ese atributo que me pertenece en esencia, que es mío, al que nadie puede entrar salvo que yo quiera. Pueden decirme lo que quieran, pero mi pensamiento es mío. Lo que yo pienso me pertenece. Y las circunstancias van a tener que ver con lo que yo esté pensando. Es más, no importa lo que te digan, importa lo que estás pensando. ¿Se entiende? Claro que si lo que me dicen yo dejo que me afecte, bueno, es mi pensamiento finalmente el que me va a afectar. ¿Sí? Pero importa lo que yo esté pensando. Este señor, Hipócrates, el padre de la medicina, decía lo siguiente. Miren qué interesante. Antes de curar a alguien, preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enferman. Pensamiento. Porque si no va a cambiar aquello que le hace mal, medio que es inútil todo lo que tengamos para darle. Lo decía el padre de la medicina. Los pensamientos, esto lo dice Kardec de alguna manera, son ondas de frecuencia. El sonido tiene una frecuencia, la música tiene una frecuencia, a tal punto que hoy ya se analiza a la música como un factor de curación y curación del cáncer. Han encontrado los estudiosos, los científicos, que combinando determinada cantidad de sonidos, interesantísimo, una vibración adecuada, hace que células vivas seleccionadas por este sonido puedan ser eliminadas y así curan el cáncer. Es mucho más profundo el tema, pero lo dejamos así planteado para entender de qué hablamos. O sea que con la música se cura, porque son vibraciones, son frecuencias. Con el pensamiento pasa algo similar.
Lo que sucede con el pensamiento es que se modifican otro tipo de moléculas. El pensamiento actúa sobre el fluido cósmico universal. El sonido actúa sobre el aire. Y el pensamiento sobre el fluido cósmico universal. Pero yo cada vez que pienso, estoy teniendo un efecto. Algo está pasando. Algo se está modificando. Yo no puedo pensar bien o mal de alguien y que no pase nada. Siempre es un efecto. Si yo estoy pensando mal de alguien y ese alguien, quien sea, no se encuentra bien, mi pensamiento, mi vibración le llega y lo afecta o la afecta más todavía. Porque siempre que yo pienso sucede algo, hay algún efecto, no hay manera. No es que pienso y no pasa nada. Pienso y sale de mí una onda vibratoria que llega a su destino. Puede ser en cualquier lugar del universo el destino. Pero cada vez que yo esté pensando, está pasando eso. Hay una onda de frecuencia que está llegando a algún lugar. Está saliendo de mí y está llegando a algún lugar. El pensamiento es un atributo que me pertenece, es una onda de frecuencia. Así como alguien, por ejemplo, con una onda de sonido es capaz de romper un cristal por la potencia de su voz, así también alguien con un gran poder del pensamiento puede conseguir grandes cosas. ¿Por qué? Porque produce una frecuencia vibracional que al llegar al objetivo lo modifica. Lo cura, locura de curar, o lo enferma. Y ya que seguimos conjugando, lo enferma de enfermar. ¿Se entendió? Bien. Esto sucede. Para que tengamos un gráfico. Cada vez que yo estoy pensando pasa algo así, chicos. Algo así. Esta onda vibratoria y esta no son iguales. Las frecuencias no son iguales. Porque dependen de un montón de factores. Dependen que yo esté pensando. Si yo estoy en estado de oración y está iluminado, esto que los neurofisiólogos llamaron el punto de Dios en el cerebro, si está iluminado, esa onda de frecuencia será de un color y un tenor vibratorio distinto a este. No estoy diciendo que uno sea mejor o peor, son diferentes porque son frecuencias distintas. ¿Se entiende? Si yo estoy orando, mi frecuencia vibratoria es distinta a si estoy pensando en algo burdo o en algo intrascendente. Son distintas. Si estoy en estado de oración, voy a estar mejor. Mis vibraciones van a ser mejor. Por eso va a depender de mí, porque es mi pensamiento conmigo mismo. Las frecuencias son diferentes. Estamos habituados a las malas noticias con que nos bombardean, entonces las buscamos cuando nos faltan. Yo subrayé el habituados. ¿Para qué? Para que hagamos hincapié en eso. Porque de eso va a depender mi pensamiento. Fíjense. Me han hecho creer a lo largo de los años que una conversación interesante o profunda tiene que ver con quejas. Entonces, me habitué a quejarme. Y como tengo el hábito de quejarme, aunque no haya motivos, los busco. Porque tengo la costumbre de quejarme. No me doy cuenta, lo hago sin querer. Pero estoy tan habituado, y eso nos pasa a casi todos los seres humanos. Ustedes han visto que es muy común que en una conversación rara vez no haya una queja de fondo. Y son dos desconocidos, pero sin embargo para quejarse se juntan, digamos. Como que no hay inconveniente. No hay inconveniente. Y la persona cuesta sacarla de ese momento de queja. Y aunque no haya motivos, es tan fuerte el hábito de la queja que se busca, porque es la costumbre la que me estimula y me impulsa a buscar la queja. Entonces ahora, desde hoy, cada vez que yo me esté quejando, tendré que estar analizando fielmente si realmente existen motivos para que yo me queje de esta forma. O en verdad lo estoy haciendo porque respondo a un hábito que me han ido incorporando y que yo permití que incorporaran en mi vida. Es normal,
Es normal, es normal. Ayer Adri compartía una experiencia en la radio analizando este tema, me hizo acordar, yo no quería abundar más porque ya había dado el ejemplo con un taxista, pero hace un tiempo, no muy lejano, en un ascensor que dura 13 segundos, 14 segundos un viaje en ascensor. Depende del piso que uno vaya, pero no tarda más que eso. Y en general es un desconocido. En los ascensores es muy raro que uno se conozca, ¿no? Puede pasar que en general son desconocidos, que justo nos juntamos y si es un lugar de trabajo. Entonces la persona también, yo le decía que el día estaba hermoso, porque era de verdad un día precioso y una mañana hermosísima. Entonces ella me saludó, la señora entró y me saludó muy cortésmente y muy amablemente. Y a mí me cayó bien su saludo. La saludé y digo, ¿todo bien? Sí, todo bien, me dice. Qué bueno, digo, yo seguía el ascensor y iba subiendo 13, 14 segundos. Entonces yo a renglón seguido, digo, qué lindo día hoy. Qué un día precioso, de verdad era un día precioso, una mañana de estas templadas así, no hacía ni frío ni calor, estaba una mañana hermosa. Sí, un día hermoso. Lástima, lluvia para mañana. Claro, bueno, es porque la persona está habituada a quejarse. Hay que buscar algo para quejarnos. No importa qué. Es el hábito. Tengo la costumbre de hablar y quejarme, entonces eso hace que yo encuentre algo siempre como motivo de ese hábito. Un amigo mío decía, te voy a contar algo. ¿Querés escucharlo? Bueno, si tenés ganas. ¿Viste eso que vos contaste una vez, que hablamos de la queja y que la persona se acostumbra? Sí, me acuerdo, era algún tema parecido a este que estamos. Dice, yo estoy analizando firmemente si mi señora no está enferma. Digo yo, ¿de qué? De la queja. ¿No decís vos que es patológico? Sí. Yo no te puedo explicar, mi señora, la habilidad que tiene para encontrar quejas en mi contra. Y me desespero para que eso no suceda. Y vos no quieras saber la habilidad que tiene para encontrar las cosas. El otro día acomodé todo en casa, porque el tema es el orden en la casa. Entonces puse todo mi esfuerzo. Ella se había ido a hacer una diligencia y iba a tardar un par de horas, entonces yo dije, para cuando llegue, que lo que habitualmente sucede es que encuentra cosas de qué quejarse, acomodé todo. Hasta flores puse en la mesa. No sabés cómo acomodé todo. Y de verdad, ¿sabés qué me pasó? Me olvidé un par de medias en el piso, no llegué a guardarlas. Pero guardé los zapatos, guardé las remeras, las camisas, hasta flores puse, creo que hace años que no le pongo flores en la mesa. Hasta flores en la... ¿Qué crees que vio? Sí, lo que ustedes adivinan bien. Las medias que habían quedado. Entonces yo digo, es cierto, sí, no llegué. Pero viste que no están las medias, viste que no están las remeras, viste que no están las camisas, viste que los zapatos están guardados. ¿Y qué te dijo? Le digo yo. No hiciste más que cumplir con tu deber. Qué fantástico, qué fantástico. Yo creo que mi señora está enferma de la queja, porque fue lo único que me olvidé, el par de medias, y con lo demás había cumplido con mi deber. De las flores ni opinó. Y estaban lindas las flores arriba de la mesa. Yo creo que la mujer de este amigo tiene en gran parte esa habilidad. Yo no es que tenga nada con las esposas, porque hay esposos que también les pasa. Tengo algunas experiencias también narradas del otro lado, digamos. Pero la vamos a dejar ahí nomás, porque si no, nos vamos a pasar contando historias de estas y se reiteran. En definitiva, no tiene otro sentido que mostrarles cómo estamos tan habituados a quejarnos que aunque no tengamos motivo, como en mi caso, y el caso de muchos de ustedes, aunque no tengamos motivos para dar, las personas a veces se quejan, encuentran ese resquicio infinito por donde se escapa algo que es suficiente para quejarnos. En verdad es porque respondemos a este vicio que nos han incorporado. Bueno, seguimos. Este señor extraordinario que todos ustedes conocen, o la gran mayoría de ustedes lo conocen, Allan Kardec, en el Evangelio, según el Espiritismo, esta obra impresionante,
En el capítulo 27, él nos dice, la oración es poderosa vibración. ¿Y por qué vamos cayendo del pensamiento, que es ese atributo del alma, en la oración? Porque la oración vamos a ir viendo que no es otra cosa que un pensamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que es frecuencia? Bueno, y él nos dice, el poder de la oración radica en el pensamiento. Vamos a analizar esto, porque la frase es profunda naturalmente, pero si nosotros nos abocamos un poquito más a esto que Kardec nos dice, le vamos a encontrar media vueltita de algo interesante. El poder de la oración radica en el pensamiento. Es decir, no es que el poder de la oración está en que yo me arrodille, o que yo ponga las manos de determinada manera, o tenga una estampita, o tenga cualquier otro amuleto. El poder de la oración está en el pensamiento. No importa lo que en lo que yo use para centrar mi pensamiento. El poder siempre está en el pensamiento. Ayer también decíamos en el programa de radio, en una consulta que alguien nos hacía alguna vez, y nos decía, bueno, pero yo tengo la estampita de la Virgen de Luján. Y a mí me da fuerza la Virgen de Luján. Y está muy bien. Si eso te ayuda a tu nivel de concentración, está muy bien. ¿Por qué dejarla pasar? Si eso te ayuda a tu nivel de concentración. Lo importante es que te des cuenta que en verdad no es la estampita la que consigue todos esos logros que vos me contás. Curaciones o ayudas o haber sido ayudada en momentos muy difíciles en tu vida. No es la estampita, es el poder del pensamiento. Si el poder del pensamiento se agudiza en función de la estampita, bueno, bienvenida a la estampita. Pero no es la estampita, es tu pensamiento. Nos preguntaban también muchas veces, ¿y hay algo más para hacer que la oración? Como si la oración fuera algo como un último recurso. Y en verdad es el gran recurso. Es el recurso. Porque lo que nosotros buscamos con la oración es modificar aquello que nos está lastimando, nos está dañando o nos está enfermando, en general. ¿Y qué es la oración? Es la elevación del pensamiento. Por eso Kardec dice, el poder de la oración radica en el pensamiento. Si nosotros seguimos ahondando, decimos, el poder de la oración está en el pensamiento. Estoy diciendo lo mismo. Está en el pensamiento. Cuanto yo más fuerza ponga a eso que estoy pensando, más convicción, menos dudas, ese poder de lo que yo estoy efectuando es mucho más fuerte, pero mucho más fuerte, porque ese poder está ahí, está en el pensamiento, no está en otro lado. ¿Sí? Hay que entrenar la mente en la oración, hay que entrenarla, hay que levantarse y orar. Si nosotros nos acostumbramos a orar, vamos dejando de lado, por ejemplo, la costumbre de la queja. En lugar de buscar algún motivo para quejarme a la mañana, encuentro fascinante para mi vida arrancar la mañana orando. Y esa mañana va a ser distinta para mí. Y si yo empiezo a entrenar en la oración, va a pasar un tiempo no muy lejano en el que yo no pueda salir sin hacer la oración. La necesite. Porque la entrené, porque me acostumbré, porque tengo el hábito de orar y no puedo salir de casa sin hacer la oración. Y mi día va a cambiar, porque estoy entrenando la mente para la oración. Estoy entrenando y focalizando mi pensamiento. Por un lado imaginamos un resultado positivo y en secreto pensamos que el optimismo es un montón de tonterías. Si yo pienso esto, imagínense cuál va a ser el resultado. Hay que entrenar la mente para estar convencidos. Los grandes estudiosos de este tema aseguran que una de las grandes diferencias entre Jesús y nosotros, una de las grandes diferencias, era que Él no dudaba. Él no dudaba. Lo que Él sentía y lo que Él pensaba que iba a suceder, sucedía, pero porque Él no dudaba. Nosotros, a diferencia de Jesús, naturalmente, entre tantas
cuestiones que nos distancian de este ser tan formidable. Una de ellas es esta. Esta es la que podemos empezar, por ejemplo, si queremos parecernos un poquito, a no dudar cuando oramos. No dudar, tener certeza, tener fe que eso va a suceder. La razón, dice esta misma pensadora, por la que no transformamos el agua en vino o no multiplicamos los panes es porque nuestros pensamientos están dispersos. Claro, no centramos la atención, pensamos en un montón de cosas. No centramos la atención en esto que queremos. Es más, damos más fuerza muchas veces a las dificultades y a todo lo malo que me va a suceder, aunque no me vaya a suceder, que nos dispersamos tanto que es imposible que aquello que estemos pensando tenga fuerza. Pero es porque no entrenamos nuestro pensamiento, no centramos la atención, no pensamos de esta forma, no le damos fuerza a la oración. Allan Kardec en el mismo capítulo 27 nos dice que renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios, es renunciar para sí mismo a su asistencia. Renuncio a la oración y renuncio a lo que Dios tiene para darme, suponiendo que hay cosas mejores que la oración. Y no hay nada mejor que la oración. No es que es el último recurso, es que no hay nada mejor. Cuando esta persona me decía, yo le decía, ¿y qué crees que sucede cuando vos mirás la estampita? Y a mí me hace bien mirar la estampita. ¿Y por qué te hace bien mirar la estampita? Le preguntaba. Y me da confianza. Bien, ¿y por qué te da confianza? ¿Y por qué he tenido resultados? Bien, quiere decir que vos estás confiando en lo que estás pensando. Claro, y de eso se trata. Es la confianza que vos tenés en lo que estás pensando. Es tu pensamiento lo que cambia el cuadro de situación. En un sentido o en otro. Si yo tengo la mente dispersa, va a ser difícil que el objetivo se cumpla. Pero si estoy concentrado, si pongo fuerza en mi pensamiento, la situación empieza a cambiar. A través de la oración los espíritus actúan sobre los hombres. No es de otra manera, no es de otra forma. Nosotros abrimos la ventana a la influencia espiritual a través de la oración. Es ese punto de unión, de comunión que tenemos con los seres para que ellos puedan ayudarnos. Es con la oración, que en definitiva es el pensamiento. Porque el poder de la oración radica en el pensamiento. Está clarito, ¿no? La oración en común tiene una acción más poderosa. Es como si muchos levantasen la voz juntos y al unísono. Esto lo dice Kardec. Imaginemos ahora, chicos, entramos acá y el ambiente es diferente al ambiente de la calle. ¿Por qué? Porque hay un montón de pensamientos unidos en comunión en un solo objetivo. Concentrados en oración, en meditación, sintiéndonos bien. Si yo ahora, por ejemplo, les dijera, bueno, vamos a cantar todos juntos Samba de mi Esperanza, que la deben conocer casi todos, ¿no? ¿La conocen? El himno nacional, también lo conocen. ¿Sí? Si juntamos las voces para cantar, ¿qué pasa? El sonido es más fuerte. Si yo digo, este lado Samba de la Esperanza y este lado del himno nacional cantamos y va a ser medio difícil de entendernos. Va a ser un criterio bastante confuso. Pero si nos unimos, digo, bueno, todos vamos a cantar el himno o todos vamos a cantar Samba de mi Esperanza. Y cuanto más unamos voces, más fuerte va a ser, ¿verdad? Cuanto más estemos al unísono, o sea, cantando una sola canción, va a ser más fuerte el sonido. ¿Sí? Con los pensamientos es lo mismo. Cuanto estemos más todos unidos con los pensamientos, más fuerte es aquello a lo que lo vayamos a dirigir. Por ejemplo, si todos nosotros unimos nuestros pensamientos en favor de alguien que lo necesita, que está enfermo, por ejemplo, todos esos pensamientos unidos son más fuertes que el de cada uno, como la canción. Si todos cantamos la misma canción, el sonido es más fuerte. Con los pensamientos pasa lo mismo. Si unimos el pensamiento en favor de alguien que lo necesita, ese pensamiento es más fuerte. Y los efectos también van a ser mejores. Le damos más potencia aún al pensamiento. Es una oración en común.
¿Qué viene a ser una oración refractada? Ayer también lo mencionábamos en el programa de radio. La oración refractada es aquella cuyo impulso luminoso tuvo su dirección desviada pasando a otro objetivo. Imaginemos que nosotros estamos pidiendo un favor a alguien que no está en condiciones de ayudarnos, por lo que sea. Un familiar, un ser querido, o alguien que nosotros suponíamos que está en condiciones y no está en condiciones de ayudarnos. No nos puede ayudar. Y yo estoy pidiéndole a esa persona. Existen en el plano de las almas, en el plano de los espíritus, lugares específicos que toman esas oraciones y le dan el destino que nosotros estamos buscando. Seres que se especializan en acompañarnos para llevar a destino eso que nosotros estamos pidiendo. Entonces, estamos pidiendo a alguien que a lo mejor no está en condiciones, por diferentes motivos, de poder ayudarnos. Refractada quiere decir que rebota en esa persona a la que es ayudada, pero va a otro destino de alguien que sí puede ayudarme. Posiblemente yo crea que esa persona me ayudó. No importa quién haya sido, porque la ayuda me llegó en todos modos. Pero técnicamente es una oración refractada, porque la persona a quien yo le dirigí no estaba en condiciones de ayudarme. Sin embargo, no cae en saco roto la oración. No se pierde. No se pierde. Llega al destino, por otra vía, refractariamente, pero llega al destino. ¿Les gusta el tema de la oración o no? O me gusta a mí solo nomás. Y yo lo traje porque me gusta a mí y están todos aburridos, ¿no? ¿Les gusta? Es decir, no me da para muchos chistes el tema de la oración. Algunos se me va a ocurrir ante el cierre, seguramente. Bueno, una mente entrenada en la oración no duda. No duda, es lo que decíamos hoy. La diferencia entre tantas diferencias entre Jesús y nosotros, y en la que nosotros podríamos empezar a practicar para parecernos un poquito más, es esta de no dudar. Él no dudaba. Cuando le llevaron a ese niño endiablado para que lo curen, y el papá dijo, tus apóstoles no pudieron, y él les dijo, hombres de poca fe. Dudaron, por eso no lo sanaron. Dudaron. Un punto que podemos empezar a tener para acercarnos un poquito más a Jesús, un poquito al menos, es empezar a no dudar. ¿Sí? Yo le voy a mostrar esta foto. ¿Podemos ambientarlo? Esta mujer se llama Sara Camiñas y nació aquí en La Plata, en el año 1908. A lo mejor alguno de ustedes la conoce. Tuvo 7 hijos y sacó de la calle a 47.000 niños. Por lo menos. 47.000. Por lo menos. Analfabeta. No sabía leer ni escribir. Costurera. Cuando quedó embarazada del 7º hijo, el esposo se fue y la dejó con todos los hijos sola, al cuidado de los 7 hijos. Analfabeta, costurera, sin la máquina de coser, porque hasta la máquina de coser le llevaron. Y así salió a luchar la vida, de todos modos. Luchó y crió los hijos que quedaron vivos como pudo. Esta mujer extraordinaria tenía una fe inquebrantable y era en ella tan fuerte el hábito de orar, tan fuerte, que conseguía cosas aún sin proponérselo. Durante muchas jornadas y muchas veces en la vida, ella y sus hijos debieron comer de la basura. Sin embargo, esta mujer, Sara Camiñas, aunque sea comida de la basura, tenía la costumbre, el hábito, de arrodillarse y agradecerle a Dios por la comida de ese día. De corazón. De comer basura y agradecerle a Dios. Un día terminó comiendo en el Palacio de Mónaco con el príncipe Reiniero. Mónaco es una ciudad-estado cerquita de Francia e Italia, que según cuentan alberga los capitales más grandes del mundo. Es una ciudad paradisíaca. Por ejemplo, una Coca-Cola, está grabado, una gaseosa de esas conocidas, sale 1.000 pesos.
para que ustedes es una de las cosas más baratas que se consumen. Esta mujer llegó a una cena con el príncipe Reñero y cuando le trajeron la cena, a igual de lo que hacía siempre, se puso de rodillas para agradecerle a Dios la cena de ese día. Y fue la única vez que el príncipe Reñero se puso de rodillas, siguiendo el gesto de Sara Camiñas en la mismísima cena en ese palacio en Mónaco. Esta mujer tan notable fue capaz de decirle a uno de sus hijos: vos que andás por el mundo, a lo mejor nos está escuchando. ya voy a poder. Vos que andás por el mundo, un día te vas a cruzar con tu padre. Y ese día te tenés que acordar del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Porque vos también, gracias a él, estás aquí. No le reproches nada. Ese día le das un abrazo. Y este hijo, de su puño y letra, escribió esto: cuando llegue la hora de la mudanza, que algunos llaman muerte, me iré tranquilo porque hice lo que Dios quería que hiciera. Transformé mi vida en un canto. Se llama Facundo Cabral y Sara Camiñas es su mamá. Muchísimas, pero muchísimas gracias por sus oídos tan, pero tan atentos. Quedamos listos para el paso. Muchas gracias.